Máscaras a través de Reporteros MX. Estimado Amir, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Manuel, mucho gusto estar en tu programa y me da mucho gusto estar con tu audiencia y pues aquí estamos, a tus órdenes. Muchas gracias, Amir. Primero, preguntarte cómo ves esta situación que se ha dado en el Estadio Azteca. Yo lo voy a decir siempre, no hay selección mexicana, existe la selección de las televisoras. Incluso por ahí veía a Ricardo Salinas Pliego diciendo que era la decepción nacional, no la selección nacional, la decepción nacional, uno de los hombres más influyentes dentro de esa industria, favoreciendo a México. ¿Por qué? Porque México en las Copas Américas o en las Copas Oros que normalmente se llevan en los Estados Unidos le generan millones de pesos a la Femex Food. Amir, yo creo que ya se deben de dar cuenta los mexicanos de que cada vez el fútbol parece más las peleas de boxeo, ¿no? Fíjate que hay que analizar bien por qué es el comentario de Salinas Pliego. Hay que recordar que ahorita el control, digamos, de la selección mexicana lo tiene Azcárraga. Lleva muchos años él teniendo a la selección mexicana. Y hay que tomar en cuenta que la joya de la corona en el fútbol mexicano es la selección mexicana. Cada vez que la selección mexicana juega un partido, México se paraliza, la venta de las camisetas, los derechos de televisión, de transmisión de los partidos, son un dineral. Es lo que más genera dinero en el fútbol, es la selección mexicana. Y entonces digamos que en este momento el control de la selección la tiene Grupo Televisa, ¿no? Y hay que entender que Salinas Pliega representa al Grupo TV Azteca. Entonces, digamos que hay una presión, yo considero, dentro de este famoso club de dueños que se llama esta asociación de dueños, de donde seleccionan precisamente, toman todas las decisiones, que los hombres más influyentes son Salinas Pliego y Azcárraga. Y bueno, pues hay un gran debate ahorita sobre los resultados que ha tenido la selección mexicana a partir del Mundial y todo este decrecimiento que ha tenido la calidad futbolística que tiene nuestro país y sobre todo en los certámenes internacionales, ¿no? Ayer, digamos que Honduras pues es un equipo de fútbol rankeado en el 80, ¿no? En el número 80, ¿no? O sea, según era un trámite para la selección mexicana esos equipos. Bueno, antes en selecciones pasadas o en momentos pasados, esto era un trámite nada más para pasar. Pero pues ayer se le dificulta mucho el pase, vienen de perder, o sea, en realidad han venido de fracaso en fracaso, en fracaso, en fracaso, y no logra cuajar una selección mexicana. ¿Y esto a qué se debe, Manuel? Durante muchos años, en el análisis que logré hacer respecto al fútbol, durante muchos años se le ha privilegiado más al negocio que al deporte, que al talento. Se invierte, se privilegia más el negocio de traer un jugador del extranjero que deja dividendos de manera rápida a los promotores, a los clubes, cuando lo revenden y esto, que ir cultivando el talento mexicano. Y esto, pues ha ido, digamos que ya les estalló en la cara, porque de alguna manera ahorita están buscando jugadores mexicanos de excelencia, y no es que no los haya, sino que no están en el fútbol mexicano o no están descubiertos y no están jugando en la cancha, porque todos esos jugadores que tuvieron que haber sido descubiertos hace algunos años atrás y puestos a jugar y puestos, digamos, a curtirse en la cancha, precisamente pues no lo están, porque en lugar de eso llegó un uruguayo, llegó un ecuatoriano o llegó un argentino que, pues bueno, sustituyó que algún talento mexicano estuviera ahí. Entonces, ahorita estamos viendo el reflejo de años atrás de que se ha privilegiado el negocio, y todos los comentaristas deportivos, fighters, son todos los que te puedas imaginar, pues están haciendo fuertes cuestionamientos a la parte de la selección. Y es que eso es muy interesante, Manuel, lo que está sucediendo en todo el deporte. Eso te iba a preguntar. En el periodismo político, que es el que más nos enfocamos tú y yo, o en el que estamos más inmersos, pues evidentemente sabemos, conocemos
que hay chayote, ¿no? Sabemos que hay periodistas a los cuales se les paga para que desvirtúen su opinión a favor de un partido político, de un político, de una corriente, de un gobernador, de un alcalde, de un senador, de un diputado, etc., 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 donde normalmente se da en los grandes medios de comunicación. Preguntarte si también existe chayote, pero deportivo, si existe chayote deportivo, si existe también inversiones para que se hable siempre bien de la selección mexicana, sobre todo porque Televisa, la cual tiene la rectoría de lo que pasa con el fútbol en nuestro país, pues de repente hizo adquisiciones bastante interesantes de comentaristas deportivos que constantemente estaban critique, 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 critique a la selección, ergo a la empresa, para que ahora desde sus trincheras pues digan, ups, pues al final de cuentas no era tan malo como parece, ¿no? ¿También existe o consideras que existe ese chayote deportivo? Mira, Manuel, hay una cosa que pasa en el deporte que no, yo no veo medios alternativos de comunicación deportiva, serios. O sea, es decir, dentro de la política hay muchos medios alternativos de comunicación. Nosotros somos un claro ejemplo de esa alternancia en medios de comunicación, que salimos del esquema de los corporativos, de los tradicionales, de Televisa, de TV Azteca, de Milenio, del Universal, Reforma, y hacemos un periodismo independiente y diferente al que generalmente se hace. Ese tipo de periodismo no se está dando en el deporte. Es decir, siguen siendo todavía los medios tradicionales, los hegemónicos que hablan y que tienen la verdad absoluta de lo que sucede en el deporte. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que ahorita pues están tratando, pues bueno, de seguir, o sea, que eso no salga de control. Es más, acaba de haber una noticia hace unos cuantos días atrás, Manuel, respecto a una estrategia que salió a la luz pública que está elaborando la Federación Mexicana de Fútbol respecto a que quieren hacer como un quién es quién de las mentiras, digamos, en el fútbol. Ellos dicen que lo están haciendo porque se han dado fake news que afectan la imagen del fútbol, ¿no? Y que pues ahora van a implementar una estrategia de comunicación para desmentir esas noticias falsas. Y hicieron pues algunos comentarios bien interesantes porque dijeron, mira, por el esto, que es un medio deportivo, tiene tanta audiencia, el récord tiene tanta audiencia, estos tienen tantos audiencias. Nosotros, como Federación Mexicana, nos escuchan 15 millones, o sea, y hicieron como una comparación de audiencias y dijeron, bueno, si nosotros desmentimos todo eso, pues vamos a ganar las narrativas, ¿no? Y entonces, ahora la Federación Mexicana de Fútbol quiere erguirse como la poseedora de la verdad respecto a las noticias que se comentan y las críticas que se comentan en el ámbito deportivo y lo quieren hacer con la ventaja de las audiencias que tienen porque siguen el fútbol. Entonces, esto se está desarrollando en este momento y todos los comentaristas deportivos ahorita brincaron, ¿no? A decir, están atacando la libertad de expresión, están queriendo imponer las narrativas porque no dan resultados. Entonces, ante la falta de resultados y esta clara carencia que está teniendo el fútbol mexicano de talentos mexicanos, o sea, trabajados, y no porque no haya talento, sino porque no los han dejado jugar al fútbol, ¿no? Porque no son negocio, ¿sí? Pues ahora quieren entrarle a la lucha de la narrativa, o sea, ganar una narrativa impuesta sobre una realidad que está sucediendo en el fútbol y que la realidad es que en este momento no hay futbolistas como Hugo Sánchez, como Luis García, como en su tiempo hubo bastantes futbolistas muy talentosos, Manuel. Ni cantera, también hay un asunto de naturalización de extranjeros bastante, digo, no es un asunto de xenofobia mía, ¿no? Sino que también paulatinamente darle más espacios a los extranjeros en la selección mexicana le quita la oportunidad a mexicanos de participar en ella y al mismo tiempo de incentivar a las famosas canteras, a los jóvenes. Ya no veo eso, Amir. Preguntarte Y, para finalizar, sí, adelante. Sí, ese es un problema fuertísimo, Manuel. Y mira, una de las cosas que logró el reportaje del Cártel del Gol, que es de las pequeñitas cosas que se lograron, fue que quitaron, o sea, redujeron de 8 extranjeros que podían jugar en la cancha a 7, ¿no? O sea, quitaron uno, pues, ¿no? Pero entre más extranjeros tengamos en la cancha,
jugando, menos mexicanos hay jugando, pues por lógica. Entonces, es más lucrativo de manera rápida ir a comprar un jugador a Costa Rica de $200,000 y revenderlo aquí en México en $2 millones, como lo hacen, y después pagarle su salario ya viene hecho, y porque al final es un negocio rápido y el talento mexicano pues no le puede ganar porque viene brotando, pues entonces, cómo, ¿cómo comparas un jugador de 19, 20 años que viene saliendo precisamente de las fuerzas básicas con un jugador de 25, 30 años que ya está muy calado en las ligas costarricenses o en la Argentina o algo por el estilo? Entonces, pues estos talentos no tienen chance de seguir adelante. Entonces, a menos que sea un crack, o sea, pues, ¿no? Como Giovanni en su momento, Dos Santos, que tuvo esa oportunidad, pero en realidad no todos son cracks, entonces se van formando, se van haciendo, se van experimentando, van agarrando experiencia y van creciendo en su desarrollo deportivo poco a poco, la mayoría de los talentos mexicanos. Entonces, pues ahorita no hay cantera. Entonces, ¿de dónde sacan el agua si no hay pozos? Pues, ¿no? Entonces, la realidad es que está pasando una crisis grandísima en el fútbol mexicano y cada vez más las audiencias y los aficionados se están siendo mucho más críticos de lo que está sucediendo en el deporte y se está haciendo mucho más escándalo de lo que generalmente pasa porque ya rebasó como el área deportiva, Manuel, y ya se está yendo a un área social y política, ¿no? O sea, ya empieza a haber comentarios a partir de la apertura del presidente, el exponer estos problemas en la mañanera, de darle un espacio especial al reportaje. Yo creo que ha detonado que haya más conversación crítica sobre este tipo de actos, digamos, inmorales, porque se rigen entre ellos, es decir, es el club de Toby, ellos mandan sus reglas, ellos dicen qué, ellos dicen cuánto, y pues bueno, las peleas o las disputas entre los TV Azteca y los televisos, pues están siendo ahí fuertes para ver quién maneja la selección, que es un gran, gran negocio, de verdad es un gran negocio. Para finalizar, Amir, ¿qué tan coludido están los políticos con el fútbol en este momento? Nada más se me ocurre el caso de Mikel Arreola, ¿no? Quien fue ex candidato del Partido Revolucionario Institucional a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2018, quien actualmente es el presidente de la Liga MX, ¿no? O político partidista per se, no, pero también el caso de John de Luisa, que era el exdirectivo de Televisa Deportes, quien ahora es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. O también por ahí recuerdo vagamente casos como el de Murillo Caram en Hidalgo, con el caso de Pachuca. ¿Qué tan inmerso actualmente están los políticos? Curiosamente, la mayoría de oposición, ¿no? De PRI, PAN, PRD, digo, como dato a resaltar, inmersos en el fútbol mexicano, Amir. Pues yo creo que hay una gran tentación de los políticos siempre en el fútbol, porque pues acumula masas, ¿no? Entonces, hay muchas pruebas, por ejemplo, en la época de Cabeza de Vaca, en Tamaulipas, de un montón de dinero del Estado que se invirtió en contratos de publicidad en el equipo de fútbol de Primera A, que en ese momento era la Liga de Expansión, que estaba ahí. Y que después, cuando sale Cabeza de Vaca y ya se ve que no va a haber esos apoyos o esos dineros hacia el fútbol, pues sencillamente se llevan el equipo a otro lado y se acaba. Es decir, también en el grupo Pachuca, por ejemplo, ¿no? También se ve varios gobernadores metieron mucho dinero a estas instituciones, regalaron terrenos y hay mucho dinero público dentro del fútbol disfrazado de conceptos de publicidad. Pero la realidad es que también a los políticos les traen un gran dividendo político, por ejemplo, el de San Luis, con el San Luis a este Gallardo, que también le meten dinero, o sea, por todos lados hay dinero público en los equipos de fútbol. Entonces, los gobernadores se ven muy tentados en los equipos de fútbol en meter dinero para que dentro del estadio hagan promoción y hablar bien de los gobernantes o hablar bien de sus actos de gobierno, y eso, pues bueno, lo tratan de relacionar con simpatía hacia el gobierno en turno. Entonces,
pues yo creo que está muy de la mano, va muy de la mano tejido el fútbol mexicano con la política, porque yo no conozco un solo equipo, digamos, de fútbol de primera división que en su estado, digamos, no cause esa tentación política de que el gobernante en turno esté siempre tratando de estar bien con el equipo de fútbol, ¿no? Y entonces también se pervierte un poco el tema deportivo, porque ya es el negocio de hacer negocio con el gobierno, el negocio de vender jugadores, comprar barato y revenderlos caros, es el negocio. O sea, y entonces, ¿dónde queda la cantera, o sea, las fuerzas básicas, todo este tema? Que aparte hay otro problema, que les cobran a los papás por debutar a los hijos, por poner los minutos a jugar, porque cuando tú vas a vender un jugador, ¿sí? Se hace un roster, ¿no? Es un jugador que tiene ejemplo, ¿va? Tantos goles, que ha jugado tantos minutos, o sea, digamos, y si el jugador no ha jugado, pues en el roster pues dice, oye, cabrón, este no está fogueado. Entonces, pues los directores técnicos de las fuerzas básicas y de todos estos equipos de segunda, tercera división y todo este rollo, porque no nada más es el fútbol de primera división, sino lo que viene abajo, pues bueno, cobran por poner a jugar a los chavos, a los papás les invierten, después, puta, o sea, es todo un rollo para el fútbol. Entonces yo creo que hay algo que tiene que cambiar de fondo en el fútbol mexicano para volver a tener esas estrellas que en algún momento nacieron en México y que nos llevaron, digamos, a buenos momentos futbolísticos, ¿no? Amir, te agradezco bastante que te des un tiempo para hablar con nosotros aquí en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX. Te pido por favor que nos apoyes compartiéndonos tus redes sociales para estar al pendiente de las notas informativas tanto del Quintana Roo MX como los Reporteros MX. Muchas gracias, Manuel. Pues bueno, pues los reporteros MX ya conocen ahí el, eh, el arroba. Y pues bueno, pues aquí abajito de mi nombre, Amir Ibrahim QRO, en la red social X, nos pueden seguir y en Facebook como Amir Ibrahim Periodista. Muchas gracias, Manuel. Por cierto, antes de irnos, algún comentario rápido sobre una nota, por cierto, que sacó Reporteros MX sobre Lía Limón, que está obligando a los trabajadores del alcalde. A ver, ¿cómo está eso? ¿Qué está haciendo Lía Limón? Pobre asunto, que ella quería ser jefa de gobierno, pero la obligaron a declinar por el señor Santiago Taboada. Pues bueno, pues por ahí algunas personas molestas, lógicamente no vamos a decir quiénes, ¿va? Nos han filtrado capturas de pantalla de los grupos en donde Lía Limón da órdenes respecto a lo que se debe de hacer en los procesos electorales. Por ejemplo, tenemos ahí la conversación de cuando llevaron acarreados al evento de Sochi, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que pues hicieron para llevarlos y cómo, digamos, festejaban que habían sido el grupo más grande ahí en el evento de Sochi. Y bueno, ahorita pues una clara estrategia de ir recolectando las credenciales del elector, de haciendo trabajo político electoral desde la alcaldía que ella representa, que ese es ahí el problema, que ella está pues gobernando, no concursando. Y es ahí donde se vicia el tema electoral, porque pues están metiendo recursos de la alcaldía en un proceso electoral que, pues bueno, se supone que tendría que ser libre de todas esas mañas, ¿no? Entonces, pues tenemos ahí, les invito a leer las notas que publicamos, son dos, una sobre cómo se confirma el acarreo hacia los eventos de Xóchitl Gálvez de parte de Lía Limón, y la otra es cómo están organizándose para recolectar estas credenciales de elector y empezar a hacer trabajos electorales dentro de su demarcación. Muy bien, pues vamos a estar al pendiente de esta cobertura que hace Reporteros MX. Amir, te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. En contacto. Gracias, Manuel.